a la tertulia que estaba prevista para desarrollar esta tarde, como todos saben, y por eso estamos aquí en este encuentro virtual. Debido a las circunstancias en las que nos encontramos, como saben, tenemos que potenciar espacios que no impliquen la cercanía física, y bueno, esto trae consecuencias positivas y consecuencias negativas, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos ha facilitado poder contar con Kiko Lorenzo, que nos acompaña esta tarde, y él es compañero de Cáritas Española, y a lo mejor en otras circunstancias hubiera sido un poco más difícil contar con él. Con lo cual, bueno, pues es una de las ventajas que trae el tema de poder hacer cosas de manera telemática. Así que bueno, pasamos a presentar a las dos personas que nos van a acompañar como tertulianas esta tarde en esta tertulia que hemos llamado el impacto de la COVID-19 como aprendizajes y retos para nuestra acción social, ¿no? Contamos, como les decía, con Francisco Lorenzo, o Kiko Lorenzo, como le llamamos así de más cercanamente. Él es director del área de acción social de Cáritas Española y ha estado coordinando a los equipos de inclusión y de empleo en el desarrollo del estudio que se ha realizado sobre la crisis de la COVID y el primer impacto que ha producido en las familias acompañadas por Cáritas. Y por otro lado, contamos con Calla Suárez, Calli, nuestra secretaria general, que conocemos todas, y bueno, también entre uno y otro, pues van a ir dando respuesta o poniendo luz pues a las cuestiones que nos están preocupando en la realidad actual en la que nos encontramos. A nivel de metodología, como vamos a ir funcionando, es que se les irá lanzando, yo iré moderando y lanzando preguntas a Kiko y a Calli de manera intermitente, y ellos irán respondiendo estas cuestiones. El resto de las personas que estamos escuchándoles podemos tomar nota en nuestro cuaderno, preguntas, dudas que nos surjan, porque luego, después de un primer bloque de preguntas, tendremos un ratito para abrir el diálogo y que puedan participar, ¿vale? Como les decía al principio, es importante mantener los micrófonos en silencio, y cuando se abra el turno de palabra, irán pidiendo de manera ordenada la palabra, yo se las iré dando para no pisarnos, y vamos desactivando y activando micro para que se nos escuche a todas las personas que quieran hablar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dar comienzo a la tertulia con una primera pregunta, que es una pregunta bastante amplia, y se la vamos a dirigir al compañero Kiko. Y la pregunta es la siguiente, Kiko. Se trataría de ver cuáles son los resultados más significativos que se han obtenido a partir del estudio que se realizó desde el Observatorio de la Realidad, la crisis de la COVID-19, el primer impacto en las familias acompañadas por Cáritas. ¿Cuáles serían los resultados más significativos de este estudio? Bueno, pues lo primero, muy buenas tardes y gracias por la invitación, que un placer poder estar desde aquí, pero poder estar allí con vosotras y con vosotros, un lujo, y cuando esto se acabe y se hagan presenciales, también un placer poder estar allí. Me encantará poder ir las veces que haga falta, ¿vale? A ver, trato de responder a la pregunta sin hacerlo excesivamente largo, pero sí dando algún detalle. Yo creo que como el titular fundamental es que si comparamos los primeros 6 meses de este año comparado con los 6 primeros meses del año pasado, lo que hay claramente es evidente un incremento de nuestra acción. 8 de cada 10 Cáritas diocesanas nos lo han dicho. 8 de cada 10 nos han dicho que ha habido un incremento considerable, importante. Tan solo 2 de cada 10 nos dicen que se está manteniendo o que el incremento no es tan fuerte, ¿no? Pero un incremento de ¿qué? ¿En qué lo notamos? ¿En qué cuestiones concretas? Bueno, pues yo creo que lo primero es, en esos 6 meses, un incremento del 60% de personas. Es decir, por cada 10 que atendíamos antes, ahora atendemos a 16. Claro, eso es hay diferencias entre Cáritas diocesanas, entre parroquias, por supuesto, no es igual, pero es la media. Eso nos quiere decir que algunas lo habrán notado o lo habréis notado más y otras menos, pero el incremento
que sale es bastante importante, ¿no? Hay que destacar que es importante este incremento cuando además, pero de eso hablaremos más adelante, por ejemplo, ha habido muchas personas que están en el día a día, muchos voluntarios o voluntarias que a lo mejor por cuestiones de riesgo han tenido que retirarse, han tenido que ponerse a salvo, ¿no? en esta situación. Por lo tanto, un incremento importante de la acción en un momento donde a lo mejor no teníamos todos los recursos posibles, ni siquiera los recursos humanos, ¿no? En estos primeros 6 meses, un incremento también del dinero de ayudas. Es decir, por cada euro que dábamos en los 6 meses del año pasado, ahora hemos invertido 2,7. Es una apuesta importante, entre otras cosas porque aparte de venir más gente, mucha de la gente que ha llegado con más necesidades. Entonces ha habido que hacer una apuesta seria. Bueno, yo no sé si hay muchas organizaciones o muchas entidades, incluye la administración pública, capaces de dar una respuesta tan rápida ante unos incrementos tan llamativos, ¿no? Luego yo también llamaría la atención sobre cambios que a lo mejor no son tan cuantitativos, pero que cualitativamente son importantes, ¿no? y que el informe pone de manifiesto. ¿Cómo hemos atendido toda la vida? ¿Cómo pues estábamos en nuestros proyectos, en nuestras parroquias, en nuestros espacios y venía la persona y ahí nos sentábamos a hablar y nos sentábamos a trabajar, a ver cómo podíamos hacer? Bueno, eso se ha roto durante unos meses, eso ha sido imposible en muchos lugares. Entonces, de pronto nos encontramos que muchas de las peticiones nos llegan o por teléfono o por email y no estábamos tan acostumbrados a manejar. Es decir, incremento de trabajo y además nuevas formas de trabajar con menos recursos. Bueno, pues digamos que ahí los equilibrios que habéis tenido que hacer muchas veces han sido muy, muy considerables, ¿no? Y luego, más allá de datos así de volumen, yo creo que es importante también ver los perfiles, ¿no? ¿Qué gente viene? ¿Viene la misma gente? ¿Ha venido gente nueva? ¿Qué nos encontramos ahí? Bueno, sí que es importante decir que los perfiles son más o menos similares, pero una de cada 3 personas que ha venido en estos 6 meses es nueva. Eso es una característica muy típica de todas las crisis. La de 2008 nos pasó algo muy parecido. Es decir, que teníamos a la gente pues que sabemos que lo está pasando mal desde hace años, familias, barrios, pero cuando llega la crisis aparecen nuevas situaciones, ¿verdad? Es como si el terremoto destruye las casas más débiles y entonces gente que no estaba acostumbrada a venir a Cáritas de pronto dice, bueno, pues no me queda otra, tengo que ir para allá. Uno de cada 3 son nuevos, ¿no? Sí que en los perfiles, pues los más habituales, ¿no? Personas que dependían de un empleo precario, que generalmente cuando están trabajando, aunque sean empleos precarios, no aparecen en las estadísticas de pobreza o de problemas sociales, porque están trabajando, ¿verdad? Pero son los primeros empleos que se destruyen en cuanto viene una situación anómala como esta, ¿no? Personas que tenían ingresos, pero dependían también de la economía sumergida. Ahí nos estamos encontrando un incremento también considerable. Pues esa mujer que trabajaba en una casa limpiando y que le han dicho, mira, ahora no vengas, no te pagaba, pero no te tenía contratada, pero ahora no vengas, porque ahora no queremos que venga gente a casa, porque, bueno, mucha de la economía sumergida claramente se ha bloqueado y la gente tiene necesidades por cubrir y ha acudido a Cáritas, ¿no? Nos llama la atención también el incremento de mujeres con hijos, de hogares monomarentales, ¿verdad? Mujer con 1 o 2 hijos. Ahí ha habido un incremento también importante, ¿no? Probablemente por su vinculación con determinados tipos de empleos o por determinados aspectos relativos a la precariedad, bueno, pues han hecho que la crisis sea ese meneo que hace que algunas cosas que estaban medio sostenidas se han caído, ¿no? Y por último, sí que nos encontramos un perfil un poquito nuevo y es esas personas que no tienen conexión a Internet o que no tienen conocimientos ni capacidad de manejo, que no están acostumbradas, ¿no? Bueno, ahora que lo estamos comprobando, es una forma nueva de relacionarnos muy extendida. Quienes no están preparados o quienes no tienen los recursos adecuados para ello se descuelgan también y entonces de alguna forma necesitan volver a reconectarse, ¿no? Entonces, así como punto de partida, para no hacerlo muy largo, yo ya decía, fundamentalmente incremento, perfiles habituales, aunque algo de novedad, 1 de cada 3,
más necesidades concretas y, bueno, nosotros como organización tratando de adaptarnos a una realidad completamente nueva, ¿no? Casi nada, la verdad. La verdad que es impactante, cuanto menos, ¿no? Vamos ahora a pasar a preguntarle a Cayi respecto a la realidad de la pandemia, cómo ha afectado la pandemia a la realidad de las personas atendidas en nuestros barrios y pueblos más cercanos, ¿no? Hablamos ya pues de nuestra diócesis, ¿no? Todo esto que ha comentado Kiko en un marco más global, ¿cómo lo hemos visto en las personas atendidas en nuestros barrios y pueblos? ¿Ahí? Hola, buenas tardes. Pues compartir pues que la realidad que hemos ido observando en la diócesis de Canarias, lo que es concretamente en la provincia de Las Palmas, la pandemia ha afectado a las personas atendidas pues desde un marco general y desde un marco concreto. Y dentro del concreto hemos visto como dos ámbitos. Concretamente, en general, la pandemia ha afectado a las personas atendidas desde esa frustración, impotencia de no ver un futuro a medio o largo plazo. De esta pandemia que en un primer momento, ante el desconocimiento y la desorientación, podía parecer que iba a ser corta, se ha ido alargando al paso de los meses y la gente pues va creando un estado de ansiedad, de frustración, de impotencia y de aislamiento. Un aislamiento personal, pero también un aislamiento social. Ya no es en sí solo por las medidas preventivas sociosanitarias, sino también por la perspectiva psicológica del estado en el que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. En el ámbito concreto, en Canarias vivimos como dos realidades paralelas importantísimas. La realidad de la pobreza severa, que ya en Canarias un 29% de la población venía arrastrando una situación de pobreza severa y que lo que ha provocado esta crisis es que se haya complicado aún más y se haya pues agravado en niveles desorbitantes. Dígase pues del colectivo de personas en situación de sin hogar que durante el estado de alarma eran los únicos que estaban en la calle, eran los únicos que realmente eran visibles y que realmente podían transitar, pero que realmente ni siquiera con todos los recursos alternativos que la administración pública puso a disposición, que fueron muchísimos, pues realmente el perfil de personas en situación de sin hogar era un perfil de personas cronificadas, personas con trastornos de salud mental, adicciones, aquellos procesos mayormente cronificados y que en Cáritas llamamos los últimos de los últimos. Realmente fue el extremo índice de una pobreza abismal y que realmente agudizaba más aún la situación en la que se encontraban estas personas. Eso era un perfil realmente a la relación de las personas. Evidentemente, como bien dice Kiko, pues hubo un incremento del 400% de atenciones a personas en situación de necesidad, personas que veníamos ya trabajando con ellas, pero también muchísimas personas que venían por primera vez a Cáritas, pues porque pedían los semáforos y ya no había tránsito de coches por las calles, que pedían en una cafetería y estaba cerrada, que tenían a un hermano que de vez en cuando le ayudaba y que realmente su hermano pues había desaparecido porque estábamos en estado de aislamiento. Realmente esos perfiles fueron los que fueron llegando por primera vez a Cáritas de personas que vivían en una calle desamparada, en una calle solitaria, en una sociedad que no se visibilizaba. Luego también el colectivo de mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, nosotros lo enfocamos en estas situaciones de alta gravedad. Un colectivo que realmente se amplió en más de un 200% y que desencadenó una labor desmesurada y que se agrandó pues por las expulsiones de mujeres de los clubes, por víctimas de trata que eran sacadas a la calle o que eran obligadas a ejercer la prostitución en contexto de insalubridad, en contexto de no medidas sanitarias. Realmente fue un aumento de aquellas realidades que hizo que Cáritas observara una realidad tan patente que no venían a los centros de día o a los servicios que ya dispensábamos, sino que era un acercamiento de esta población que hacía un grito de auxilio ante la situación en la que se encontraban. Luego nos encontramos con la realidad de aquellos mayores, mayores que no tenían familia, mayores que no tenían redes de apoyo, mayores que dependían
de que algún vecino pues tuviera la caridad de poder estar al lado de esta persona. Esa realidad de la soledad, de la indiferencia, de un maltrato sanitario y de un maltrato social ante la realidad de una pandemia como una situación de una crisis de los cuidados, como llamamos en Cáritas, una crisis que fue creciendo en aumento. Y luego la realidad de las personas migrantes. En Canarias es una sociedad multicultural, una sociedad en la que existe una población migrante que ya forma parte de la ciudadanía de Canarias, pero que se encuentra en situación administrativa irregular. Ya no existían para la administración pública, no estaban empadronados, no podían acceder a las ayudas. Nadie podía atender a estas familias con menores en su conjunto, de personas migrantes en situación administrativa irregular, que esta pandemia provocó un estado de mayor gravedad ante la situación que ya se venían arrastrando. Estos perfiles son los que nosotros en Canarias los englobamos en esa situación de pobreza severa, en una situación de alta gravedad y que realmente pues eran nuestra prioridad durante el estado de alarma y sigue siendo nuestra prioridad pues durante el estado de pandemia. Luego existían nuevas realidades, que decimos nuevas realidades porque tal vez llegaron por primera vez a Cáritas, pero que realmente no eran nuevas. Ese era 34% de la población canaria que estaba en situación de vulnerabilidad, como bien nos decía el informe FOESA presentado en septiembre del año 2019. Ese 34% que pendía de un hilo y que si venía otra crisis caerían de lleno en una situación de exclusión. ¿Podemos llamarlo nuevas realidades? No son nuevas realidades en Canarias. ¿Han llegado por primera vez a Cáritas? Sí, nuevas en ese sentido, pero no porque no sea una realidad de pobreza que ya existe en Canarias, una pobreza estructural. Pues realmente estamos hablando de esos pequeños autónomos, que realmente la empresa era su familia, era su mujer y su hijo, pues formaban una pequeña empresa y que realmente pues el parón de la economía en toda Canarias, en todo el Estado español, provocó que perdieran su única fuente de ingreso, que perdieran toda posibilidad de un futuro, que acceder a las ayudas fuera un poco complicado y que de las pocas que podían acceder no daban para poder cubrir sus necesidades. Estamos hablando de ese trabajo precario que existe en Canarias, un trabajo por horas, un trabajo temporal que realmente cuando la crisis aparece, pues bueno, si tienes un contrato hasta el 31 de marzo, pues el 31 de marzo no te renuevo y me quedo con los que tengo en plantilla y con eso pues intento salir adelante. O un contratito, pues te llamo para 2 horitas cada 15 días. Realmente son trabajadores en precario, trabajadores que realmente, aunque tengan ingresos, sus ingresos no cubren sus necesidades. Y por supuesto, Kiko, dicen que monomarental no existe en la Real Academia Española, pues ya deberían ponerse las pilas para que aparezca, porque las familias monomarentales son las que realmente están sufriendo la situación de exclusión social y pobreza. Y cuando decimos familias monomarentales nos referimos al papel de la mujer como la única sustentadora de los hijos a cargo. Y eso es importantísimo. Realmente es el perfil de las familias que han llegado a Cáritas y que siguen llegando antes, durante y seguirán llegando después. Realmente estamos hablando de familias donde su sustentador tiene entre 40 y 59 años en un trabajo precario o sin ningún tipo de ingreso, donde los hijos viven en una situación de precariedad. Estos son como los dos grandes ámbitos. Pero claro, existen dos realidades en Canarias que no la podemos catalogar como pobreza severa ni como situación de nueva realidad. Y es la realidad migratoria que en un contexto normalizado, pues ya la vive Canarias siempre por ser frontera con África, pues somos puentes, somos el camino donde pegas el salto al charquito del Atlántico, paras en la piedrita de Canarias para seguir dando tu brinco hacia Europa o América. Realmente lo somos, lo seremos y lo seguiremos siendo siempre por nuestra situación geográfica, pero realmente en un estado de pandemia, en un estado donde hay un estado de aislamiento, donde tienen que hacer cuarentena, donde realmente las nuevas llegadas a las costas canarias a través de pateras y cayucos ha sido también un pilar fundamental de la situación de alta gravedad que tiene Canarias en este momento. Cáritas no estará en los programas de ayuda humanitaria, pero sí está en esa atención corresponsable vecinal de no crear conflictos, de no crear brotes racistas y donde realmente tenemos que trabajar como comunidad creyente que está en su entorno, como una comunidad que tiene que seguir manteniendo la solidaridad y manteniendo esa humanidad hacia donde ponemos el centro a la persona. Y por último,
La última realidad que también nos preocupa muchísimo, que no es ni en una situación de alta extrema pobreza, ni es una situación de nueva realidad, es la situación de las empleadas del hogar. Otra vez coincidimos, Kiko. La situación de esas mujeres que trabajaban sin contrato en domicilios particulares y que por miedo, por las medidas sanitarias, pues porque realmente yo he perdido ingresos y no tengo que ahorrar, pues ahorro ¿cómo? Desplazo ese servicio, ya no lo necesito. ¿Qué hacen estas mujeres y hombres empleados del hogar? ¿Qué hacen? No tienen ingresos económicos. La gran mayoría son personas migrantes. Pues realmente esa pérdida de empleo sin redes de apoyo ha provocado que no es una nueva realidad canaria, pero sí en un contexto nuevo. Y realmente es una situación que nos preocupa mucho. Bueno, pues después de ver un poco este análisis general acerca de cómo ha afectado la pandemia a la realidad de las personas atendidas, a la realidad de las personas que llegan a Cáritas y cómo ha supuesto un agravamiento de las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad que ya se estaban viviendo, ¿no?, anteriormente a la pandemia. En marzo, todo el Estado español estuvimos en un estado de alarma, de aislamiento durante unos cuantos meses, que luego poco a poco fuimos entrando en una desescalada y volviendo a cierta normalidad, ¿no? Durante todo este tiempo, que ha sido prácticamente, y está siendo prácticamente todo el año 2020, en Cáritas hemos tenido que irnos adaptando a toda esta circunstancia, ¿no? Entonces, Kiko, ¿qué ha pasado en los diferentes lugares desde los que Cáritas acompaña, desde los grupos de Cáritas, desde las áreas específicas, desde proyectos concretos? ¿Qué visión tenemos de qué es lo que ha pasado de cara al voluntariado y a las agentes de Cáritas, ¿no? Sí, yo creo que han pasado muchas cosas. Trato de ir así identificando por ámbitos de nuestra acción, ¿no? Calli lo señalaba hace un momentito. Un primer lugar ha sido todo el ámbito de las personas sin hogar, ¿no? Nos mandaban a todos para casa y los que no tenían, ¿qué? Bueno, pues ahí ha habido un primer foco claro de atención y de respuesta por nuestra parte. Yo siempre, cuando viene una crisis, para mí es muy positivo ver la agilidad, pero sobre todo el compromiso o el corazón que suele demostrar Cáritas. Yo ya he vivido un par de crisis y la respuesta es, es una carga de energía, ¿no? El ver esto, dice, por eso estoy aquí, ¿no? Este es el lugar donde quiero estar, claramente, ¿no? Pero también nos plantea algunas trampas y algunos riesgos, ¿no? Y con el tema de personas sin hogar hemos tenido que dar respuesta para que la gente no estuviera en la calle. Hemos montado de un día para otro pabellones, hemos montado de un día para otro recursos, pero nos hemos visto forzados a veces a montar dispositivos de esos de los de antes, de los que queríamos ir superando con nuestro modelo de acción social. Ha pasado lo mismo con el tema de la cobertura de necesidades básicas o de alimentos, ¿no? Estamos en un camino donde, bueno, lo que entendemos que es fundamental, una palabra que decía Calli, el tema de la soledad. La gente también se muere de soledad, no solo se muere de hambre, ¿no? Y ahí vamos encontrando nuestro espacio, nuestra forma de estar y otra vez nos empujan a dar bolsas de alimentos, ¿no? Bueno, yo creo que hay un riesgo importante. En el tema de personas sin hogar ha sido muy evidente por lo que decía, ¿no? De nadie en la calle y los que no tienen otro lugar, cómo se confinan y se ha tenido que dar respuestas de todo tipo, ¿no? Ha habido un lugar o unos espacios que nos han preocupado y dolido, que son las residencias y los dispositivos residenciales, pero fundamentalmente las residencias, ¿no? Bueno, pues la población mayor, población de riesgo. Ha habido que cambiar todo, ha habido que cambiar todas las medidas de seguridad, ha habido que proteger, pero no nos olvidemos de que proteger a personas que están en un dispositivo como estos, en una residencia, tiene mucho que ver con aislarla. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Al dolor y al sufrimiento, que el virus no entra, vamos a intentar que no entre, pero no va a entrar nadie y las relaciones se debilitan. Bueno, en ese sentido ha habido que hacer cosas diferentes y no es fácil. Y hemos tenido fallecimientos, hemos tenido dolor en muchas residencias, ¿no?
Yo diría que otro de los ámbitos ha sido el de las familias y en concreto las familias con menores. Los menores, el tema del cole, el poder seguir o no poder seguir las clases, el estar en casa con la necesidad de una conexión a internet que muchos no la tenían o con una tablet que muchos no tenían también. Bueno, eso que dicen del teletrabajo es conciliación, depende. También es sobresaturación, ¿verdad? Lo de tener que mal trabajar con 2 niños subidos en la cabeza. Bueno, estas cosas, aparte del riesgo de desconexión que tienen los peques de las dinámicas relacionales con sus compañeros, con los profes y por supuesto, del ámbito educativo, ¿no? En la formación, en todo lo que tiene que ver con el empleo, ha sido otro lugar claramente donde ha golpeado, por varios motivos. Uno, porque en nuestra formación hay alguna que sí que es telemática, pero hay mucha formación que es presencial. Enseñamos oficios también y eso no se puede hacer a distancia. Se han tenido que parar los cursos. Se ha intentado mantener de distintas formas todo el tema de búsqueda de empleo, pero para encontrar empleo, ¿dónde? Si al revés, muchas de las empresas estaban echando gente, haciendo ERTEs, cerrando, desde luego no creciendo, ahí ha habido un golpe duro, ¿no? Todo el tema de intermediación laboral, que llevamos años trabajando con empresas para que den oportunidades laborales a la gente que viene a Cáritas, pues obviamente paralizado, ¿no? Y luego se han resentido mucho nuestras empresas de inserción. Claro, muchas de las empresas de inserción son empresas diferentes, pero viven de actividad económica y la actividad económica en muchos aspectos se ha parado. Ahí sí se ha resentido. Y por último, y ya termino, todos los ámbitos de la acogida, lo decía antes, ¿no? Siempre hemos acompañado de cerca, casi tocándonos, escuchándonos, sentándonos con la persona, a hablar. Ahora ha tenido que ser distinto, entonces se ha respondido muy creativamente, pero ha habido que localizar a las personas, ir a casa a buscarlas prácticamente sin poder entrar en sus casas, por WhatsApp, por teléfono. Nos han cambiado las reglas de juego, ¿no? Y eso se ha resentido, nos hemos resentido nosotros porque nos hemos tenido que encontrar, pero sobre todo, como siempre, quienes peor lo pasan son las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad. Todo lo que tiene que ver con la acogida también ha sido un lugar crítico, ¿no? En ese sentido. Sí, justamente, ¿no? Calle, has dicho, nos han cambiado las reglas del juego, ¿no? Yo creo que eso lo resume casi todo, ¿no? Calle, aquí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ve la realidad desde aquí? Chicos, yo iría más allá. No solo nos han cambiado las reglas del juego. Esta pandemia ha afectado al principio fundamental de nuestro modelo de acción social, la cercanía, el encuentro, el contacto, el estar. Sin duda. Estas medidas de la pandemia han ido a lo profundo del ser de Cáritas, de ese saber hacer, y nos han hecho, pues, redefinirnos y recrearnos, reorganizarnos para no perder la esencia, para no perder nuestro compromiso creyente de estar al lado de. Y estar al lado, puede parecer que se pueden estar al lado con muchas herramientas, pero para nosotros es fundamental el estar al lado físicamente, el estar al lado de ti, de estar acompañándote. Y no es por llevar de aquí para allá, sino es porque la persona no se sienta sola, porque la persona necesita que juntos salimos de la situación. Y ese sentir que juntos salimos de la situación no lo da una pantalla de un ordenador, no lo da un teléfono, lo da estar al lado y mirarte a los ojos. Que con la mascarilla puedes mirar a los ojos, pero no le puedes mirar la sonrisa o la tristeza de una persona. Y eso es fundamental para Cáritas. Eso es fundamental sobre todo para el voluntariado de las Cáritas parroquiales, que al tener una edad, como bien dijiste al principio, alta, pues realmente nuestra primera auxilio de desconcierto, de desorientación y falta de información fue medida preventiva, todo el mundo mayor de 65 años en su casa. La impotencia, el saber no qué hacer, la frustración de no poder estar, estas personas que van toda su vida estando al lado de, pues fue el de redescubrir que podíamos estar, pues, llamando, teniendo presente a nuestro vecino, a nuestros mayores de nuestros bloques, pues poner en valor el apoyo de los servicios generales.
poner en valor toda la estructura de funcionamiento logística y humana al servicio de las Cáritas parroquiales. Sentir que somos uno, que no son los servicios generales y las Cáritas parroquiales, sino que Cáritas Diocesana de Canarias somos todos. Eso fue un redescubrimiento que pasó en cada rincón de la diócesis. Luego también el cómo esto ha afectado en positivo a la solidaridad vecinal, al asociacionismo, a donde toda la ciudadanía en sus diferentes ámbitos, entidades, administración pública, ciudadanía, pues intentó hacer su granito de arena a todo lo que estaba pasando, pero redescubrir que lo teníamos que hacer juntos. El que no podía ser que estuviéramos repartiendo alimentos como churros sin sentido, sin a ton y son, sino vamos a hacerlo juntos. Pues se han abierto albergues, polideportivos, pabellones para las personas en situaciones sin hogar, pero no habían duchas. No habían duchas para aquellos que estaban en la calle. No podían ducharse ni en la playa, ni en las duchas de la playa. Pues oye, vamos a abrir un balneario. El ayuntamiento pone el balneario, nosotros ponemos los recursos que tenemos y la labor que realizamos, el voluntariado, el personal, pero no podemos permitir que la situación siga así. Eso también sucedió en muchos rincones de las islas. Redescubrirnos con otros. Tristemente, el aumento de la violencia de género, el aumento en los pueblos de la violencia de género, esa frustración hacia la mujer como consecuencia de una frustración particular e individual, pues hubo un aumento del maltrato, de hacer pagar al otro la frustración de una impotencia que no dependía ni de uno mismo, sino del contexto en el que estábamos viviendo. Las víctimas de trata expulsadas a la calle, cómo la Policía Nacional llamaba a cada una de las Cáritas parroquiales, pues, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos estar al lado de estas personas? Eso también fue un redescubrimiento. Y la brecha digital, porque aquello fue el no va más, pero en dos ámbitos, en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito del acceso a derechos. No cogemos el teléfono, no me cogen el teléfono, yo voy llamando todos los días, no me lo cogen. El ingreso mínimo vital se hace a través de la seguridad social. No puedo ir a los servicios sociales a que me orienten, a que me digan. Yo nunca no sé cómo rellenar el formulario y no puedo tener a alguien al lado que me diga cómo hacerlo. No me dan cita. Sí. Cuando no tengo internet para poder acceder. Y cuando accedo, no sé cómo rellenar los formularios. Las personas que estaban empadronadas en Cáritas no podían tener un certificado de empadronamiento histórico porque la administración pública estaba tan saturada que no los estaba dando. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo nos redescubríamos? Y por supuesto, yo creo que también cómo nos ha afectado hemos pasado de una coordinación con los servicios sociales municipales en distintos niveles a un trabajo conjunto. Aún vamos a poner nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en un trabajo conjunto. Evidentemente nos queda muchísimo por hacer, pero también es algo que la pandemia ha venido con ella. El bien común, el cómo unimos fuerzas, el cómo creamos sinergias que permitan que realmente la sociedad en el ámbito de la ciudadanía como en el ámbito de las entidades y la administración pública, tenemos que trabajar de una forma estratégica. Y no quita decir que Canarias sufrió, con datos a 30 de junio, cuando acabó el estado de alarma, de un incremento del 85,10%. El 85,10%. Pues evidentemente no nos podíamos permitir el lujo de que una persona voluntaria mayor de 65 años no pudiera colaborar. Y lo que hicimos fue redescubrir todo ese sistema de, oye, toda la gestión, todo el tema de hacer seguimiento, de la situación de soledad y compañía, de preguntar, oye, ¿cómo lo llevas? Al final pudiste acceder a la ayuda. Eso lo hicieron el voluntariado que estaba en casa. Y el voluntariado que estaba fuera de casa es el voluntariado que estaba en los proyectos, en los servicios, en la atención cercana. Y realmente pasó a ser una transformación de nuestra metodología, sin perder el horizonte. Y es que esta pandemia afectó en el corazón de nuestro modelo de acción social.
Vale, gracias, Kai. Estaba volviendo a conectar mi audio, porque, bueno, para yo cumplir también con las normas. Bueno, pues después de este primer bloque, en el que hemos visto así como un análisis general sobre cómo ha afectado la pandemia tanto a las personas atendidas como a la propia estructura de Cáritas, cómo ha tenido que adaptarse y cómo se ha visto afectada con lo que la pandemia ha implicado, vamos a abrir un turno de palabra para que las personas participantes puedan hacerle alguna pregunta concreta a alguno de nuestros tertulianos, tanto a Kiko como a Kai, como también alguna aportación, reflexión, compartir su propia experiencia o mirada acerca de tanto de la realidad de las personas como mía propia como persona voluntaria o trabajadora de Cáritas, cómo me ha afectado esto, ¿no? O como creo que ha afectado en líneas generales. Bueno, abrimos el turno de palabra. Para lo que es importante que las personas que no tienen el vídeo activado, para poder levantar la mano y verlas cuando hablen, lo pueden activar. Cada persona, si alguna persona tiene ganas de intervenir, levanta la mano, yo le voy dando el turno de palabra, vamos activando micro. Se abre la intervención y cuando acabe volvemos a cerrar micro para darle paso a una palabra siguiente. Bueno, pues eso, después de todo lo que ha compartido Kiko y Kai sobre la realidad de las personas y demás, ¿cómo han visto ustedes esto en los lugares en donde cada uno le ha tocado estar durante este tiempo? Y ya está, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran profundizar más? Es el momento del diálogo, ¿eh? Una tertulia requiere de diálogo, que si no es una conferencia. Anímense. Vale todo, no tiene que ser nada concreto. La experiencia la tenemos cada cual. Vale. Me ha llegado una pregunta por aquí que dice: a nivel confederal, ¿se ha coordinado con la administración pública? ¿Kiko? Ha habido intentos, Nos hemos encontrado una administración pública, yo diría que desde luego más lenta de lo que la necesidad exigía y un tanto desorientada, si me permitís la expresión. Es decir, evidentemente yo creo que tenemos una administración pública que es fundamental y con unos profesionales en muchos casos muy capaces y muy comprometidos, pero creo que como sistema tiene muchas lagunas en las situaciones, entre comillas, normales, si es que hay normalidad, ¿no? Pero cuando vienen las crisis el descoloque es fuerte. Ha habido intentos de coordinación en distintos ámbitos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital o con otras cuestiones, ¿no? Sabéis que desde hace años íbamos trabajando sobre una serie de propuestas, íbamos haciendo un seguimiento y, bueno, pues un poco pico y pala, ¿verdad? Tratando de poner en marcha determinadas, o de que se pongan en marcha determinadas medidas muy orientadas a, no sobre cualquier cosa, sino sobre lo que es nuestros objetivos fundamentales, ¿no? Y sobre todo sobre la gente más vulnerable. Bueno, yo creo que en ese sentido sí que ha habido intentos de coordinación y ha habido respuestas insuficientes o poco satisfactorias. Yo puedo entender, seguro que a nosotros nos ha pasado que hemos reaccionado más lento. Por ejemplo, los servicios generales de Cáritas Española, seguro que hemos tratado de correr mucho para dar respuesta a las Cáritas diocesanas y hemos sido más lentos de lo que la necesidad exigía, seguro. Tendremos que ver cómo lo hacemos mejor. Pero claro, no olvidemos, sin ánimo de disculpar nada de eso, que las administraciones públicas son las garantes de los derechos. Es decir, ahí no cabe arbitrariedad. Ahí no cabe, yo me dedico a esto y esto no me gusta o esto no lo sé hacer. Muchos derechos o se garantizan desde la administración pública o entonces quedan sujetos a que cada uno por su cuenta se los garantice o se los compre en el mercado, ¿verdad?
Y en ese sentido, especialmente para la población más vulnerable, no es admisible. Yo creo que ahí nos jugamos la talla moral y la talla democrática de una sociedad. Y bueno, en ese sentido, a pesar de que ha habido coordinación, intentos de coordinación a nivel confederal, también hay unas dificultades muy grandes, dado que hay muchas competencias que son autonómicas. Entonces, el ámbito de influencia es más limitado, ¿no? Y en esa línea, Kiko, si me permiten a mí hacer la pregunta, Claro. ¿qué capacidad de influencia real tiene Cáritas como confederación en las decisiones políticas que afectan a las personas más vulnerables? Voy a ser, no sé si enigmático o gallego o qué. Mucha y muy poca, en realidad. Y ahora me explico. A ver, cuando Cáritas da una rueda de prensa, cuando Cáritas se posiciona, cuando Cáritas dice, Cáritas, yo creo que la imagen pública que tiene se ha construido ladrillo a ladrillo gracias a la acción sobre todo al rol del voluntariado de nuestros agentes. Es decir, cuando Cáritas dice no sé qué, en general la sociedad se lo cree, pero no se lo cree porque haya una precisión técnica muy buena, que a veces la hay también, sin duda alguna, sino porque la credibilidad está en el compromiso y en haber demostrado que cuando hay que remangarse, Cáritas lo hace, ¿vale? Entonces, es muy importante nuestro posicionamiento y cuando se va a mover algo nos preguntan y están atentos a que nos parezca bien o a escucharnos propuestas o no sé qué. Pero hay un mal endémico en el ámbito político en nuestro país, me imagino que no será exclusiva nuestra, pero que tiene que ver con el cortoplacismo. Es decir, al final vamos a tomar una decisión porque creemos que es buena, pero también midiendo el impacto que va a tener en el electorado. Esto a la gente le gusta o no le gusta, votan o no votan. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos cosas muy evidentes, se van a escuchar. Pero cuando planteamos cosas de medio y largo plazo, muy pocos políticos les interesa el medio y largo plazo porque se la juegan en un corto plazo, en un máximo de 4 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces es una pena porque no es por capacidad técnica, no es por diferencia, es básicamente porque, bueno, pues su mentalidad está en estos 4 años no puedo perder lo que he ganado, ¿no? Entonces, eso impide determinados procesos. Gracias. No sé si a lo mejor se te ocurre que desde las Cáritas diocesanas alguna estrategia que pueda haber para aumentar o ganar más en presencia y en denuncia. En ese sentido, Kiko, o lo que hacemos está bien, o tendríamos que articularnos o organizarnos mejor. Como esto, como no nos oye nadie, ¿verdad? No, sabéis que cada Cáritas diocesana, compartimos lo fundamental, pero en términos de estrategia somos diferentes. Cada Cáritas diocesana es distinta y hay algunas que tienen unos proyectos, hay otras que tienen otros. Hay unas que tienen una interlocución cotidiana con las administraciones públicas y otras que bien por la propia Cáritas diocesana, bien por la administración pública, se sientan pocas veces a hablar. Y las hay con un carácter más pendientes no solo de cubrir necesidades básicas, sino de llamar la atención sobre la vulneración de derechos. Me vais a permitir que diga que creo que Cáritas Canarias tiene ese prisma en su corazoncito. Hay otras que menos, que bueno, pues lo que entienden que les pide la realidad es atenderlo lo más inmediato, ¿no? Entonces es muy difícil dar una gran orientación. Yo creo que la interlocución con las administraciones públicas es imprescindible. Es imprescindible. Hay que tener una vocación paciente, o paciencia evangélica, no cualquier tipo de paciencia, de querer sentarse a hablar. Creo que es importante construir redes con quienes también estén dispuestos a tejer redes y es fundamental en determinados momentos marcar límites claros. Es decir, por las personas que el peor lo están pasando, todo, pero cuando hay que decir usted está desatendiendo, es importante ser valiente y decirlo. Y eso se paga un precio, ¿eh?
Que no es el heroísmo de voy a decir hasta aquí y todo sigue. No, no, dices hasta aquí y te pasan cosas que a veces no son buenas, pero creo que la potencia del evangelio está ahí, sinceramente. En esta línea, Calle, ¿tú quieres aportar algo más concreto? Kiko ha sido protocolariamente correcto. Correcto, eso es. Yo creo que va a ser un poquito menos protocolariamente correcta. Tú sabrás. No, sufriré las consecuencias. Creo que es importante entender que la denuncia, perdón que lo diga de una forma coloquial, no es estar pegando gritos. La denuncia no es que es un megáfono, que si hay que cogerlo, se coge. Y si hay que hacer una manifestación, se hace. Pero la denuncia también pasa porque los derechos son derechos y que la vulneración de los mismos pueden ser reclamados judicialmente porque es un derecho subjetivo según la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en muchos de los términos. Y realmente nuestra conciencia como iglesia es una conciencia de que la persona sea autónoma, que la persona sea visible y que la persona reclame sus derechos. Tenemos un papel institucional de denuncia que yo creo que en Canarias lo intentamos aplicar en la medida de nuestras posibilidades. Y creo que el ejemplo en estos últimos años ha sido de pagar las consecuencias individuales, institucionales y personales ante denuncias, de entender que el ciudadano es ciudadano por el simplemente hecho de ser persona. Y claro, ¿dónde nos queda eso? Estoy de acuerdo con Kiko en el cortoplacismo de las administraciones públicas y de sus líderes políticos. Llevamos, en todo lo que llevo como secretaria general, planteando una denuncia pública, administrativa y de interlocución, de una planificación estratégica de las políticas públicas en Canarias, de no unos planes de choques puntuales que lo que hacen es acallar la boca del peor que está. Debe haber un empoderamiento de las políticas hacia una autonomía de las personas en situación de exclusión social. Y por tanto, debe haber procesos psicosocioeducativos ante una pobreza estructural de extrema gravedad. No es una crisis temporal que si das un tipo de ayudas, pues la situación mejora dentro de unos meses y todo vuelve a la normalidad. En Canarias existe una pobreza estructural. Esa pobreza estructural no se va única y exclusivamente con una manifestación, ni con 2, ni con 3, ni con 4, que si hay que hacerla, se hace. Se va con una reclamación del acceso, de la vulneración del acceso a los derechos. Pero una reclamación que tiene que partir del empoderamiento de las personas que tienen sus derechos vulnerados. Y partiendo de eso tiene que haber una mentalidad en el voluntariado de Cáritas, y ahí donde no, porque hasta aquí he sido protocolariamente correcta, parece que no, pero lo he sido, ¿eh? Ahora voy a ser no protocolariamente correcta, de una autocrítica de la labor de Cáritas dentro de su estructura de funcionamiento y de su saber hacer, donde la conciencia no está en mi hacer, sino la conciencia de la mirada de derecho está en el acceso al derecho de la persona y del empoderamiento de la persona, de su autonomía. Y con esto lo que quiero decir es que no me vale, hemos hecho las cosas así siempre, hago lo que yo considero que tengo capacidad para hacer sin plantearme otro tipo de cuestiones o de posibilidades, porque lo que estoy haciendo es limpiar mi conciencia a mi saber hacer, pero no a cambiar y hacer una transformación de la realidad de situación de exclusión social y pobreza. Y con ello, no solo el voluntariado de Cáritas, el clero, el personal contratado, hasta dónde llegan nuestras capacidades de construir conciencia y de hacer partícipe a las personas que realmente están en las peores situaciones en las que se encuentran. Y realmente la transformación pasa por la incidencia pública, por la denuncia, pero también por la transformación de la realidad desde el empoderamiento de las personas. No sé si he sido lo suficientemente incorrecta, pero por ahí creo que debe ir. Que ha sido bastante clarificador, ¿no?
Y ya de algún modo nos hemos ido metiendo en lo que sería la segunda parte que teníamos preparada para la tertulia, que tiene más que ver pues, con acciones concretas, ¿no? En este sentido, Kiko, te lanzamos la pregunta de cuáles son las dificultades y retos más grandes dentro de este contexto que estamos analizando que nos esperan como organización. Hay muchos retos, siempre hay muchos, eso está muy bien, es muy motivador. Trabajo, ¿no? No, yo creo que hay un primer reto que es diferenciar lo estructural de lo coyuntural. No todo lo que nos pasa por la pandemia. No todo lo que nos pasa por la pandemia, y eso es fundamental. Ni lo externo ni lo interno. Debilidades que han saltado claramente por los aires en 3 meses es porque de alguna forma estaban ahí como vulnerabilidad, ¿no? Es lo que decíamos antes. Cuando hay un terremoto, ¿qué edificios se caen? Los sólidos, los buenos, generalmente empiezan a caerse los más endebles, ¿verdad? Bueno, pues eso es en gran medida lo que ha sucedido. Entonces yo creo que hay un primer reto importante que es diferenciar lo coyuntural de lo estructural. Lo que tiene que ver con problemas que ocurren en muy poco tiempo, con mucha intensidad, y lo que tiene que ver con un modelo social que en lo económico, que en lo político y que en lo cultural tiene un margen de mejora considerable, ¿no? Yo creo que eso sería como el primer aspecto. Por ejemplo, me permitís, los problemas que tenemos en este país en términos de empleo y en términos de vivienda, con la pandemia han saltado por los aires, pero cuando acabe la pandemia están resueltos. Es decir, cuando generamos riqueza, ¿en qué la generamos? En la construcción y en los servicios, en el turismo fundamentalmente. El valor añadido que tiene nuestro mercado laboral y nuestro sistema económico en ese sentido es muy escaso. O metemos mano a eso con un proceso más de medio largo plazo, o sí, la pandemia de pronto salta todo por los aires, pero cuando se pase seguirá, esa debilidad está. El que acceder a una vivienda en determinados, yo creo que de forma general, pero en determinados municipios en concreto, sea un privilegio, un auténtico privilegio, que estamos hablando de una vivienda, no de pasar unas vacaciones en Suiza, estamos hablando de algo fundamental, de algo imprescindible, sin lo cual construir dinámicas de hogar, dinámicas personales, es casi imposible. Bueno, pues yo creo que esas cuestiones no son retos que tenemos que seguir contemplando como tales más allá de la pandemia, ¿no? Yo creo que nuestro sistema de protección social y, si me permitís, los servicios sociales, y no hablo de los profesionales, digo que mis experiencias en ese sentido han sido muy positivas, pero sí que creo que merece una reforma y un empujón estructural, ¿no? Bueno, políticas públicas en general, ¿no? Retos más coyunturales que se han puesto de manifiesto. Creo, sinceramente, yo me siento, lo he dicho antes, orgulloso de formar parte de Cáritas, pero creo que siempre reaccionamos más lento de lo que la necesidad nos exige. Y no porque hayamos sido lentos en este caso precisamente. Yo he visto una cantidad de cambios a velocidad luz, pero es verdad que los cambios son muy, muy rápidos. Hay cuestiones de fondo que nos cuestan más. Una lo ha mencionado acá y es el tema de la participación. Imprescindible. Seguro que más adelante hay un ratito para comentar algo más, ¿no? Bueno, hay un reto que tiene que ver con el voluntariado, no porque el voluntariado que tenemos actualmente no, es un privilegio contar con ese voluntariado, es una suerte, es nuestra potencia, fundamentalmente eso es lo que nos da agilidad, eso es lo que nos da, pero también ha habido que poner a salvo, si me permitís, a personas por temas de salud, por temas de edad. Bueno, pues ahí tenemos un reto importante. Seguro que casi todos los grupos de voluntariado que tenemos en la Confederación sienten que son menos de los que deberían ser y que podrían hacer más cosas. Bueno, para mí más no siempre es igual a mejor en general en la vida, pero sí que es verdad que ahí tenemos un reto, ¿no? Ya decía antes que las administraciones públicas desorientadas creo que es un reto que tenemos que construir como sociedad, ¿no? Y luego hay un reto importante que tiene que ver con que estas circunstancias no nos cambien el camino que hemos emprendido. Ni una demanda urgente de personas pidiendo alimentos. No digo que haya que ignorarlo, digo que hagamos lo que hagamos, lo hagamos conforme a nuestro modelo de acción social, a nuestros valores, a nuestra identidad. Ni una empresa que nos viene a donar dinero
para lo que ellos quieren emplear, es decir, que todas las circunstancias externas tenemos que escuchar la realidad, tenemos que ser permeables a la realidad, pero tenemos que ser firmes en lo que somos. Y en ese sentido, lo que vamos construyendo paso a paso, tenemos que seguir y que mantener esas inercias, ¿no? Porque no tendría sentido, por mucho terremoto que hubiera, que fuéramos la Cáritas de hace 50 años, ¿verdad? Y volviéramos a prácticas de entonces, ¿no? Yo creo que en ese sentido los ofrecimientos, las donaciones, las peticiones, las demandas, tenemos que atenderlas, tenemos que escucharlas, pero tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Y dentro de este contexto, Kiko, ¿cuál crees que han sido nuestros mayores aprendizajes dentro de lo que es la organización de Cáritas? Bueno, yo creo que ha habido aprendizajes importantes. No me voy a alargar mucho, pero dejadme que cuente una historia muy cortita, porque para mí es uno de los aprendizajes fundamentales. Es una anécdota que conocí hace no mucho y me llamó la atención. En el año 1200, Federico II, era emperador del Imperio Romano Germánico, hizo un experimento. Él creía en algo que llamaba el lenguaje natural, es decir, es algo que todo ser humano va a desarrollar, interactúe o no con seres humanos. Hizo un experimento. Entonces, en una parte del palacio cogió a 30 niños y niñas pequeñitos, recién nacidos, y les dio la mejor atención posible. Pero con una orden estricta a las cuidadoras, era no podéis interactuar con ellos en términos emocionales, ni una sonrisa, ni un cariño, que no le falte comida, que no le falte abrigo, y veréis cómo sin hablarles, sin tocarles, sin sonreírles, van a terminar desarrollando el lenguaje natural y van a terminar hablando todos. Bueno, ¿qué creéis que pasó? ¿Desarrollaron el lenguaje natural, sí o no? No les dio tiempo, se murieron todos. Porque de soledad, lo decía antes, también nos podemos morir un poquito. Quizá el ejemplo es un poco radical, pero es parte del aprendizaje fundamental. La soledad no deseada, el aislamiento, esas circunstancias que no necesariamente tienen que ver con comer o no comer, con pasar frío o no pasar frío, a ver, es fundamental comer, es fundamental no pasar frío, llegar a fin de mes, no lo pongo en duda, no es lo uno o lo otro. Lo que quiero decir es que no obviemos, para mí un aprendizaje claro es las situaciones de aislamiento en un contexto en el que se nos decía mantengamos distancia, pues distancia física, pero no emocional. No podemos vivir con distancia emocional constantemente, aguantamos un ratito, porque creo que es parte de nuestro alimento también, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que ahí la puesta en valor de la comunidad. La comunidad es la medicina frente a la soledad no deseada. Y además creo que saca nuestra mejor versión en ese sentido, porque además nos permite autocrítica y nos permite también equivocarnos, caernos y que alguien nos recoja. Entonces, comunidad, ese es un aprendizaje fundamental. Y luego, pues otros que para mí son menores comparado con ese, lógicamente, pero que también, bueno, pues todo lo que tiene que ver, parece una tontería, pero todo esto de lo tecnológico, lo digital, es un aprendizaje. He escuchado decir varias veces, es que lo digital ha llegado para quedarse. No, eso ya estaba ahí, hemos llegado nosotros ahora, porque lo digital ya estaba ahí. Todavía les llamamos nuevas tecnologías y llevan ya 20 años. Bueno, pues lo estamos incorporando. Seguro que somos capaces de hacer cosas nuevas y cosas distintas. Ahí ha habido un aprendizaje muy de herramienta, muy funcional, pero que también está ahí, ¿no? Y luego yo creo que hay un tercer elemento que tiene que ver con no sé cómo llamarlo, si lo educativo, lo que tiene que ver con sensibilización, con comunicación. Yo creo que hay que hacer partícipe a la sociedad de lo que estamos haciendo, de determinadas cuestiones que son estructurales. Yo creo que ahí ha habido también un aprendizaje comunicativo, a veces reivindicativo, a veces con una vocación siempre claramente transformadora, ¿no? Bueno, quizá por ahí como arranque. Muy bien, gracias, Kiko. Y Calle, a nivel de nuestra Cáritas diocesana, ¿qué puedes aportar en cuanto a los mayores aprendizajes que hemos tenido? Yo creo que el aprendizaje mayor e inmediato que sucedió en nuestra Cáritas diocesana es el controlar los impulsos hacia el existencialismo desmesurado.
de los mayores aprendizajes, el controlar ese impulso ante una situación de crisis de abocarnos a un asistencialismo desmesurado. Yo creo que es un aprendizaje que esta Cáritas Diocesana ha hecho pues un gran esfuerzo y se ha mantenido, gracias a nuestro segundo plan estratégico, a venir trabajando desde los planes estratégicos anteriores también, el tema de esa mirada de derechos. Y dentro de esos aprendizajes, otro aprendizaje era que habíamos durante años intentado conocer y argumentar en nuestro intelecto el tema de la mirada de derechos y esta crisis nos ha llevado a aplicar esa mirada, a aplicar el acceso a derechos, intentando controlar nuestros impulsos asistencialistas desmesurados. Otro aprendizaje importantísimo ha sido la encarnación en la realidad de la realidad empobrecida, el salir al encuentro en aquellas familias que estaban en cuarentena, en aquellas personas en situación de sin hogar, en aislamiento. La encarnación en la realidad empobrecida. Yo creo que ha sido un aprendizaje también importantísimo que tenemos que seguir creciendo en ello. También comentar pues, un poco el tema de adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Eso ha sido una herramienta y tenemos que verlo como una herramienta, no como un fin, por lo que decía antes, de que esta crisis también ha atacado al corazón de nuestro modelo de acción social y no podemos convertir las nuevas tecnologías en el fin, sino en una mera herramienta que esté al servicio, pero sí ha sido un aprendizaje para nuestra Cáritas. Además de visibilizar y fortalecer el poder de los mayores. Hablamos mucho de que es real y obvio, objetivamente, de ese, pues salvar y proteger al voluntariado mayor de nuestras Cáritas diocesanas. Pero también ha sido un aprendizaje el visibilizar y fortalecer el poder de esos mayores, ¿no? El poder del contacto, pues a través de esa llamada telefónica, fuera de la hora que fuera, de estar pendiente, de preguntar, de sentirte escuchado. Yo creo que fue esa retaguardia que iba empujando, impulsando al resto del voluntariado que realmente estaba en primera línea. Ese voluntariado mayor que estaba siempre como ahí pendiente de que todo pudiera salir, de que realmente estuviéramos al lado de las personas, fue el visibilizar y fortalecer el poder de la experiencia, el poder de haber vivido ya crisis anteriores. Creo que eso es un aprendizaje muy importante. Y por supuesto, para mí ha sido asombroso el aprendizaje del efecto multiplicador. El efecto multiplicador de que nuestras acciones tengan un efecto multiplicador. Pues si trabajamos desde la empleabilidad de las empleadas del hogar, voy a poner un ejemplo muy concreto en esta Cáritas diocesana. El cómo a través de una colaboración, de una fundación, nos plantea, es que estamos preocupados por los mayores, es que queremos pues, colaborar con ustedes para el tema de la empleabilidad, pero es que también queremos favorecer la economía local. Un popurrí de intereses, de expectativas, que pero bueno, pero ¿cómo encajamos todos esos intereses y expectativas para colaborar ante la realidad que estamos viviendo? Pues el efecto multiplicador de trabajar la empleabilidad de las empleadas del hogar para el apoyo a los mayores de los proyectos de mayores, el cómo la empleabilidad estaba al servicio de una realidad de exclusión. Ese efecto multiplicador. El efecto multiplicador de que nuestras ayudas pasen por la economía local de Canarias, realmente para sostener el sustento de aquellas familias que vivían de esa economía y que realmente si no la apoyábamos, realmente no iban a salir adelante. Yo creo que también otro aprendizaje ha sido ese efecto multiplicador de nuestras acciones. Y en este sentido, Calle, para dar un pasito más, como estamos como sabemos, ¿no? Estamos en noviembre, casi ya, y octubre y noviembre son meses de programación, donde los arciprestazgos se sientan en sus asambleas y programan y proyectan un poco el curso venidero, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo crees que deberíamos enfocar nuestras programaciones para que nuestra acción social siga siendo transformadora y promotora del cambio social necesario, sin caer en ese asistencialismo, ¿no? En el que hemos intentado no caer, pero que siempre es una tentación, ¿no? por decirlo de algún modo? ¿Cómo crees que deberíamos enfocar nuestras programaciones?
Cuando iba avanzando el estado de alarma y la pandemia, pues se acercaban muchas personas a preguntarme, dice, bueno, ¿habrá que modificar el plan estratégico? Y yo decía, es que no lo estamos aplicando. Y digo, ¿perdona? ¿Perdona? Más que nunca, nuestras programaciones tienen que ser aplicar nuestro segundo plan estratégico dentro de sus 5 líneas. Y concretamente, pues voy a poner algunos ejemplos. Dentro de la línea de derechos humanos, pues lo que tenemos que hacer es, dentro de la realidad concreta, pues trabajar el acceso a los derechos, que nuestras programaciones planifiquen acciones que favorezcan el acceso a los derechos. Un ejemplo, pero que no me gusta poner ejemplos, y lo comentaba con las compañeras antes, no nos podemos pasar en los ejemplos, pero bueno, significativamente, los talleres de los certificados digitales para las personas atendidas, para que puedan gestionar las ayudas y poder acceder al derecho. Pues es importantísimo. Entonces, dentro de nuestra línea estratégica de derechos humanos, pues aplicarla en las realidades concretas, el favorecer herramientas que nos permitan el acceso a los derechos. Eso está recogido en nuestro plan estratégico. En la segunda línea, la línea de agente, pues básicamente lo que ha tenido un éxito en estos últimos meses, la esencia del cuidado. La esencia del cuidado de nuestros agentes. La esencia de no perder sentido. Lo profundo de nuestro compromiso creyente como iglesia. De no desorientarnos del camino. Como bien decía Kiko, de saber lo que tenemos que hacer, sabiendo que en momentos determinados tenemos que decir que no, porque no perdamos nuestro horizonte. Y ahí está la esencia del cuidado de nuestra misión y del cuidado de nuestros agentes. En la línea estratégica número 3 del desarrollo comunitario, pues la corresponsabilidad de la comunidad cristiana. La corresponsabilidad de entender que el grupo de la Cáritas parroquial no son los salvadores del mundo que lo tienen que hacer todo, son enviados por la comunidad. Y es la corresponsabilidad de la comunidad, la cual tiene el compromiso de estar al lado de las personas más en situación de pobreza y exclusión. Y no pensar que ese voluntariado es el ejecutor de un mensaje, un compromiso efímero, sino de un compromiso comunitario sentido. Y por supuestísimo, no olvidar que tenemos que salir al encuentro, fomentar el trabajo conjunto con otras entidades, con otros colectivos. Igual que el grupo de la Cáritas parroquial no es el salvador de las situaciones de las personas en situación de exclusión social, sino que tiene una comunidad corresponsable, también tenemos que aprender a que nuestra comunidad no está aislada del contexto social en el que vivimos y que debemos hacer un trabajo conjunto de asociacionismo, de fomentar el encuentro y una participación activa de la comunidad, entendida como la comunidad en el territorio. Vamos, y por último, pues 2 líneas importantísimas, la de la incidencia y la denuncia. Por supuestísimo, lo que comenté antes, desde esa conciencia social que tenemos que fomentar, que debe haber un acceso al derecho, desde una obligación, que ya no es responsabilidad, obligación de la administración pública, de que toda persona tenga acceso a sus derechos. Y nuestra actuación desde la corresponsabilidad. Pues debe haber una incidencia y una denuncia importantísima en todo espacio, en el AMPA, en los colegios profesionales, en nuestro entorno laboral, en la interlocución con la administración pública, en los sindicatos, en cualquier contexto en el que nos encontremos, porque el compromiso de Cáritas es un compromiso que va acorde al estilo de vida, no es un compromiso de en las horas libres que tengo, pues me dedico a hacer una tarea. No, eso no es un voluntariado. El voluntariado de Cáritas es un estilo de vida en todo el contexto de tu vida. Allá donde estemos, tenemos que ser testimonio y mensaje directo de denuncia y de incidencia. Y luego la sostenibilidad, pues desde el entendimiento del bien común. Un ejemplo simple que puse antes. Cáritas Diocesana de Canarias no son los servicios generales. Cáritas Diocesana de Canarias es el conjunto de las cáritas parroquiales, los servicios asistenciales y los servicios generales. Somos uno más. Cáritas Diocesana de Canarias es el bien común de la labor y el mensaje de la Iglesia en las asociaciones caritativas en la diócesis de Canarias. Y el efecto multiplicador. La sostenibilidad pasa por el efecto multiplicador también. El efecto multiplicador de nuestras acciones. Procuramos hacer nuestras programaciones sumando acciones y nos volvemos locos, nos desbordamos, nos quemamos, estamos cansados.
que nuestra acción tenga un efecto multiplicador. No el sumativo de acciones tiene un mejor resultado, sino que una acción con efecto multiplicador puede dimensionar la labor que realizamos. Y eso es importantísimo en nuestras programaciones. Y con ello creo que me he hecho un recorrido por las 5 líneas estratégicas de nuestro plan estratégico. Un buen recordatorio de una de nuestras guías, ¿no? Que guía nuestra acción. Bueno, pues ya para ir acabando las preguntas de este bloque, Kiko, sería un poquito pues, recibir por tu parte claves de futuro que nos den luz y esperanza para el acompañamiento que se realiza desde Cáritas. ¿Qué nos dirías? Voy a agarrarme a muchas de las cosas que ha dicho Cayi, porque yo creo que encajan claramente, ¿no? Habéis hablado en varios momentos de, no sé cómo lo habéis llamado, ¿no? Pero con el riesgo del asistencialismo hablabas de la tentación, tú hablamos de casi de sobreactuación, ¿no? Yo creo que hay que asistir. Pero creo que si entendemos que lo fundamental de un ser humano no es solamente tener, sino hacer, estar y ser, en ese sentido nos da una perspectiva más amplia, ¿no? Es verdad que es una tentación, ¿eh? En el asistencialismo puro vamos a tener más aplauso de la sociedad, incluso más gente dispuesta a colaborar y desde luego más recursos económicos, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay que asistir, pero hay que entender pues al ser humano desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y ahí para mí hay una clave de futuro importante y lo conecto con una segunda cuestión que ya ha mencionado Calle, que tiene que ver con el empoderamiento y la participación. Fuera, en la sociedad, pues hay buenos y malos. Están los que necesitan y los que tienen, los que ayudan y los ayudados. Y dentro de Cáritas también. No nos pide de alguna forma nuestra identidad, la realidad, el evangelio. No nos pide construir una forma distinta de relacionarnos. No nos pide que Cáritas sea un espacio de crecimiento, de desarrollo, relaciones, pero no solo para unos que vienen a dar y otros que vienen a recibir, sino, iba a decir de igual a igual, pero no me gusta, de diferente a diferente, porque todos lo somos. Ahí tenemos un camino, estamos dando pasos, ¿eh? No quiero decir no somos eso, no, por supuesto, pero sí que creo que tenemos un camino por recorrer, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de ser parte de Cáritas, de aportar lo que puedo y también de mis miserias compartirlas en Cáritas y sentirme acompañado, ¿no? Ojalá seamos capaces de generar un espacio así para todos, sin grandes etiquetas, donde nos damos y recibimos en ese sentido. Y ahí la participación en el empoderamiento es fundamental. La clave de derechos que tanto ha insistido, ojo que muchas veces lo verbalizamos, pero yo creo que también tenemos recorrido, ¿no? Porque cuántas veces dentro de la Confederación, ya no digo fuera, pero al hablar de derechos siempre me he encontrado con quien habla de ¿y los deberes qué? ¿Y los deberes qué? ¿No? Como si fuera el pago que hay que hacer para los derechos. Claro, a mí me viene a la cabeza, digo, para que una persona se le respete el derecho a no ser torturada, ¿qué deberes tiene que cumplir? Ningunos. Porque el garantizar determinados derechos no es algo que alguien se gana, es la marca distintiva de la sociedad que queremos ser. No es un precio. Si tú eres bueno, tienes derecho a. Eso se llama comprarlo. Comprarlo con buena actitud, pero comprar cosas, ¿no? Al final no nos sacamos la relación mercantilista. Doy a cambio de garantizar derechos es por tu dignidad intrínseca al ser humano. Bueno, y eso es todo un reto. Yo creo que todavía también ahí tenemos que avanzar, ¿no? Yo creo que el tema de la soledad, de la comunidad, y cuando hablamos de la soledad ya no hablo de las personas, también pensando en ruralidad, en territorios, en determinadas casuísticas, creo que ahí lo tenemos también como una clave, ¿no? Lo digital, sin duda alguna, y yo creo que al final las crisis son durísimas, especialmente para quienes estaban ya en una situación de vulnerabilidad,
pero creo que en el fondo, y casi me sale pedir perdón a quien peor lo está pasando, pero también tienen algo de oportunidad. Repensemos, mantengamos lo fundamental, lo que es nuestra identidad, nuestro corazón, y cambiemos lo que haya que cambiar. Hagamos cosas de otra forma, a lo mejor hay que hacer las cosas de otra forma, ¿no? Pero sin traicionar lo que somos, son oportunidades para repensar, para innovar, para arriesgarnos y atrevernos a hacer cosas, ¿no? Y Calle, ¿qué luces nos puedes aportar tú? ¿Qué más podemos complementar a lo que ha dicho Kiko? Eso. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, por supuestísimo. Y en el ámbito de las caretas parroquiales, yo diría que una clave para el futuro que nos dé luz es entender la encarnación en el otro. Lo asocio a lo que Kiko comentaba en relación a, parece que el acceso a derechos pero su obligación, ¿cuáles son sus obligaciones? ¿No? Encárnate en el otro. Ponte los zapatos del otro. Ponte en el lugar del otro. Ponte al lado en el contexto social en que estamos viviendo en Canarias. Esta pandemia, como bien me decía una compañera esta mañana, ha afectado a la vulnerabilidad del ciudadano, de la persona, de todos y cada uno de nosotros. Y realmente la encarnación en el otro pasa por sentirnos vulnerables también nosotros. Entonces, veámoslos como una luz para avanzar, como una luz que nos ayude a estar al lado del otro, en ese acompañamiento que bien preguntaban en la pregunta, ¿no? Una luz para el acompañamiento a las personas. Pues esa luz en el acompañamiento está en el encarnarnos en el otro. Y realmente entender que trato desde la diferencia del ser humano a un igual. Y que tan difícil lo vemos. Y tan difícil, entendemos igual como está en la misma situación de poder. Y no se trata de eso. Es un igual en la esencia del ser humano. Y es distinto en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que comprender que el contexto en el que se encuentran las personas en situación de exclusión social y pobreza no es el contexto en el que estamos nosotros. Su frustración no es la nuestra, pero la tenemos que escuchar. Sus gritos no son el nuestro y no le tengo que responder con gritos. Su impotencia no es la mía, yo tengo que dar aliento. Eso es importantísimo. Y yo lo baso en la encarnación en el otro. Importantísimo entender que Cáritas es luz en nuestros barrios y que en cada rincón de la geografía canaria tenemos que poner en valor eso, visibilizando las realidades de exclusión social y realmente denunciando la vulneración de derechos en los contextos en los que estamos, no solo en el contexto de Cáritas, sino en los contextos de nuestra vida, porque participamos, como bien dije antes, de un AMPA, de un sindicato, de mi colectivo o colegio profesional. Seamos testimonio de realmente de nuestro modelo de acción social, no solo las horas que hacemos voluntariado, sino en un saber hacer, saber estar y saber ser. Realmente eso es lo que va a dar luz en el acompañamiento a los demás. Y realmente ese es el motivo por el que la gente viene a Cáritas a ser escuchada simplemente, a sentir que son parte de una familia y que saben que cuando llaman por teléfono a Cáritas, la llamada va a ser contestada. Y que cuando tocan en la puerta va a ser abierta. No perdamos eso, porque esa es la luz que alumbra el camino de Cáritas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a abrir otro turno de palabra. Si alguien no quiere hablar, a través del micro se puede utilizar el chat, que antes no lo dije, me acabo de acordar. Igual alguien prefiere hacer alguna aportación o pregunta o reflexión a través del chat, y si lo prefieren a través del vídeo y audio, pues como les decía, levantan la mano y les damos el turno de palabra, y es el momento para compartir un poco con Kiko y Calle lo que nos ha suscitado todo lo que nos han compartido respecto a la realidad, a lo sangrante de la realidad, y también a nuestro papel como organización en la sociedad, a lo que nos toca y a nuestra esencia, ¿no? Abrimos la palabra. Venga, Tere.
Vamos, Tere. Yo voy a reflejar mi preocupación. Esto es para los dos, tanto para Kiko como para Calle. Calle, tú decías antes, uno de los aprendizajes era el acercamiento del voluntariado a las personas en soledad, mayores o no, porque la soledad no, los mayores son más que eso, pero también otras personas que sin ser mayores viven la soledad. Mi preocupación grande, una vez que pase esta novedad, porque para nosotros es novedad porque nunca lo habíamos trabajado así, que los voluntarios vamos a ser capaces de mantener esta línea, de seguir en contacto con las personas, o una vez que pase esto, me lo pregunto también como voluntaria, volvemos a nuestra rutina diaria y nos olvidamos del teléfono, de las personas, y tú sabes por dónde voy. Eso para mí es una preocupación. Mira, tú estabas diciendo aquí, me preocupa mucho que nosotros los voluntarios, una vez pasado esto, lo hemos vivido con enorme profundidad, con enorme amor, pero después, si no vamos a volver a nuestra rutina diaria y no vamos a dejar pasar esto, vamos a dejar pasar de largo, digamos, lo aleccionador que ha sido esto. Respóndeme uno de los dos o los dos, que no importa. Quíteme la preocupación, por favor. A ver, Tere, que si te contesto yo voy a ir a saco, así que mejor que te conteste Kiko primero. A saco. Tú sabes que a mí hay que hablarme claro. Es a Kiko, después le contesto. Vale, yo no sé, no tengo la respuesta. Es decir, decía, la crisis puede ser una oportunidad precisamente si lo que hemos aprendido lo sostenemos. Si no, es tiempo perdido con mucho sufrimiento de por medio. Entonces, la respuesta es lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene, más allá del aprendizaje, es que de quién depende, qué vamos a seguir haciendo. Es decir, cuando hay una decisión, cuando hay una incertidumbre, si la decisión depende de mí, yo me relajo mucho, porque ya la incertidumbre la tengo controlada. Entonces, Tere, ¿de quién depende? ¿A qué os vais a dedicar en vuestros grupos de voluntariado? ¿A qué nos vamos a dedicar como Cáritas? ¿De quién depende? De nosotros y de nosotras, única y exclusivamente. No sé cuál va a ser la respuesta. Es verdad que creo que de todas las crisis vamos dando pasos y aprendiendo. Aunque tengamos la sensación de que damos dos para adelante y de pronto uno para atrás. Bueno, pero la inercia sí nos va llevando a hablar de cosas que probablemente hace 20 años no se hablaba en todos los sitios de esta manera. No tengo claro que el resultado final vaya a ser el que queremos, pero sí tengo claro que depende de ti, de mí, de los 15 que estamos aquí en este momento y de unos cuantos más. Entonces, fuera incertidumbre. Gracias. Pues yo iba por ahí. ¿De quién depende? Depende de tu estilo de vida, depende de tus decisiones, depende de las decisiones de cada uno que tiene un compromiso en Cáritas. ¿Quién marca las programaciones de la Cáritas parroquial? El propio voluntariado de la Cáritas parroquial. ¿Quién marca tu ser y saber hacer en el contexto de tu vida? Cada uno de forma individual. Realmente, a esta Cáritas diocesana siempre voluntariado y los compañeros me dicen, Calle, es que estamos siempre cambiando, estamos siempre cambiando. Hoy hacemos una cosa y mañana ya vienes con otro reto, y mañana vienes con otro, y mañana vienes con otro. La vida es un reto. La vida es un constante cambio. Y realmente, hoy estamos acompañando a nuestros mayores por el estado de aislamiento y tal. Mañana lo vamos a seguir haciendo. Mañana seguirán siendo mayores y mañana seguirán siendo tus vecinos. Realmente lo que tenemos que adquirir son hábitos de priorizar dónde tenemos nuestras prioridades y qué es lo que no debemos perder. Pero siempre, siempre la decisión está en cada uno, de forma individual y de forma colectiva, porque creo también que un poder importante es el poder del grupo de la Cáritas parroquial. Y luego, si lo extrapolamos, de la propia comunidad. Realmente no sentir que yo lo tengo que hacer todo y que entonces tengo que dejar cosas porque no puedo llegar. Realmente es un bien común el saber hacer, no es un bien particular, individual de cada persona voluntaria. Es un bien común, individual, grupal
colectivo e institucional. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Me surgen más preguntas, pero vamos a escuchar a los compañeros que más. Gracias, Tere, y gracias, Kiko y Calle. Volvemos a abrir la palabra, a ver si alguien más quiere participar. Levanta la mano o a través del chat. Corre el riesgo de que pregunte yo. Bueno, yo también tengo una ahí, pero estoy dando un poco de... Calle, vamos. Pregunto. Venga. Ah, y Manolo, que acaba de también animarse. ¿Ves que se animó Manolo? Venga. ¿Calle y Manolo o Manolo y Calle? No, Manolo, Manolo. Venga, vamos, Manolo. Bueno, a ver, yo desde la limitación, ¿verdad?, de estar en dos arciprestazgos, tampoco tengo muchos datos, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver. Yo entiendo que la realidad está en la que vivimos es una realidad que está cambiando muchísimo y a una velocidad incontrolada. Hay cambios brutales que nos está llevando de alguna forma a veces hasta volvernos locos. Joder, ¿a dónde vamos, no? Quiere ahora. O sea, están cambiando. Es nuestro técnico. No se activa. Entonces, vamos, como que están cambiando muchos paradigmas y la situación va a mucha velocidad, ¿no? Sí. Por otro lado, yo creo que Cáritas está inserta en nuestra iglesia y son 3 ministerios, ¿verdad? Y dentro de la realidad en la que vivimos, pues yo creo que tenemos que interrogarnos muy mucho la antropología que hoy pues estamos desarrollando, y no solamente hoy, anteriormente, y el enfoque un poco de futuro, donde hay un poco de choque, entre comillas, entre, digamos, ideas incluso que nuestro Papa va lanzando y la realidad generalizada, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que hay un reto potente dentro de nuestra realidad eclesial, realidad de Cáritas, que es el reto de las edades de nuestra gente, ¿no? No de la gente solo de Cáritas, de los 3 ministerios. Entonces, donde de alguna forma se está produciendo el que por la poca cantidad de personas que estamos al servicio de la realidad de Cáritas, ¿no? de la caridad, pues están metidos en todos los lados, ¿no? O sea, está en la catequesis, está en la liturgia y la gente está, pues, a veces como muy saturada. Entonces estoy tocando varios elementos a la vez. La antropología, la realidad de los ministerios, la saturación de las realidades y la falta, entre comillas, de puente para seguir trabajando todo este tema, todo este asunto. Y bueno, y la historia nos tiene muy colocado el tema del asistencialismo. Querámoslo o no lo queramos, está ahí, ¿no? Pero no es ni por malas voluntades ni nada, sino que simplemente es porque la historia ha sido así, ¿no? Y porque el cambio necesita, a mi forma de entender, el cambio de fondo, necesita el cambio generacional. Dicho esto, yo creo que hay que valorar muchísimo a todos los voluntarios que están prestando el servicio en Cáritas, porque están haciendo una labor encomiable, pero hay que dar un salto. ¿Y cómo nos trascendemos? Ese es un interrogante que tengo yo, ¿no? El trascendernos. No solo como institución de Cáritas, como la institución en sí misma, sino como voluntario y como todo. Porque una cosa, a mi forma de entender, y con esto acabo, es el deseo y otra es la realidad. Entonces, dicho esto, a lo mejor la pregunta que me surge es, ¿cómo como ministerio de Cáritas, siguiendo un poco la labor que estamos haciendo, desde el esfuerzo de los planes estratégicos, cómo logramos de alguna forma
animar, invitar, convocar a otros que de alguna forma nos ayude a construir puentes para un servicio con una antropología distinta, una antropología de seguir a Jesús, un poco distinta a la actual. Me callo. Vale, tratamos de dar respuesta a eso durante las próximas 2 horas, entonces. No, 20 años. Vale. No te me quedes corto, por favor. Yo, si me permites, voy a empezar con una broma, pero que tiene que ver con eso. Yo tengo unos pantalones en mi armario de hace unos años que están nuevos, porque cogí peso y estoy esperando a perder peso y que me vuelvan a valer. Ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Es decir, asumamos que ya esos pantalones no me los voy a poner. Asumamos que la realidad, esto no ha sido un cambio coyuntural para volver de nuevo. Hay cosas que han cambiado y que son así. Cuanto más tardemos en asumir, más sufrimiento y más inútiles van a estar guardados en el armario mis pantalones. Con esto lo que quiero decir es eso, asumamos que la realidad es como es. Y ahí a mí me surge, es una intuición, no es una opinión oficial, no está contrastado, no, pero como intuición, y seguro que es una tontería, pero me da la sensación de que venimos de tiempos en los que entre los que estábamos creyentes poníamos en marcha acciones pues en función de nuestra identidad y de alguna forma era nuestra forma de entre nosotros y nosotras hacer cosas. A lo mejor tenemos que juntarnos con otros y con otras y que esa sea nuestra forma también de evangelizar. Que tú hacías una referencia. A lo mejor no podemos hacer lo que queremos hacer ya solo entre nosotros y nosotras. Haremos cosas, pero a lo mejor son otras. No tenemos la capacidad de hacer solo entre nosotros y nosotras todo el plan que hay, porque tenemos un plan, hay mucho que sembrar, ¿verdad? Juntémonos con otra, que a lo mejor no compartimos determinadas cosas, con cualquiera y a cualquier precio, no, faltaría más, ni con cualquiera ni a cualquier precio, pero sí quitándonos la necesidad de solo sentarme con aquel que comparte lo que yo tengo o lo que yo comparto. A lo mejor me tengo que sentar con otro muy diferente a mí. Y en cómo estoy, y en ese testimonio del que hablaba Calle, de que ha mencionado muchas veces, que me parece fundamental, en ese cómo soy de verdad, no lo que hago, no la tareita, sino cómo soy de verdad, ahí está la potencia evangelizadora. Ahí está nuestra potencia como Cáritas. En testimonio, anuncio y denuncia. Esa es la forma que tenemos en Cáritas, mejor, creo, para llevar el Evangelio. Pues yo voy a empezar con otra anécdota también. Venga. Yo llevo en Cáritas 23 años. Tengo 46. Cuando entré en Cáritas, existía el mismo discurso que ha planteado Manolo Reyes. Somos muy mayores, cuando vienen las nuevas generaciones, con una nueva mentalidad, con una forma distinta de pensar. Las personas que me lo dijeron hace 23 años ya no están con nosotros. Pero yo sigo oyendo el mismo discurso de los que están. Cuando vendrán personas mayores, cuando tengan una nueva generación. Hay que aprender a vivir con que esa es Cáritas. Evidentemente no descarta los cambios de mentalidad, no descarta las nuevas generaciones futuras. Pero al menos en Canarias debemos aceptar que en nuestras generaciones el perfil del voluntariado de Cáritas es el que es. Y yo soy el que soy. Y lo que tenemos es que ser conscientes de que la conciencia social no pasa por la edad. Pasa por la actitud de querer cambiar. Entonces, realmente, Kiko no se va a poder poner los pantalones nunca más. Y lo tiene que asumir. Nosotros tenemos que asumir, en un momento decimos, es que queremos cambiar, ellas son mayores, que necesitamos nuevas generaciones.
que dentro de 20 años me volverán a decir lo mismo. Los que son mayores. La conciencia y el cambio de mentalidad no pasa por la edad, pasa por la actitud. Y no busquemos la solución fuera de nosotros. Busquémosla en nosotros. Y eso no tiene nada que ver con que evidentemente debemos abrir una puerta y una ventana y quitar el techo si hace falta, abrir todos los agujeros que hagan falta, para tener una mente abierta a la pluralidad de generaciones dentro de Cáritas. Pero los que están son los que son. Y no es yo me voy para que venga un joven. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Manolo, ¿contestado? No, vamos a ver, no es que no me hayan contestado, me pareció muy interesante la reflexión. Por ejemplo, la de Kiko a mí me iluminó bastante porque además estoy un poco en esa misma línea de que con otros es muy importante el hoy. O sea, yo creo que el con otros, hoy estamos invitados a coordinarnos, a reunirnos, a proyectar el futuro con otros, no solo con nosotros. Con otros. Y desde ahí, indiscutiblemente, pues está toda la proyección de mi ser, de lo que soy, hago y digo, ¿no? Lo que pienso, etc. Y ahí puede haber perfectamente una convocatoria. Eso no quita indiscutiblemente que el ministerio de la catequesis es el ministerio de invitar a otro desde mi propio enamoramiento de lo que soy, que es la fe de seguir a Jesús. Entonces yo creo que Cáritas a eso nunca podrá renunciar. Ni Cáritas, ni la Iglesia, ni ningún grupo, ni ningún movimiento. Tiene que de alguna forma transmitir lo que es. Porque si no transmite lo que es para invitar a otros, pues el último que apague la luz y cierre la puerta, ¿no? Entonces yo creo que ese es muy importante. Pero me pareció buena la reflexión, ¿eh? Vale, muy bien. Gracias. Voy, si no hay ninguna palabra ahora mismo, ¿hay una? ¿Juan Jesús? Vale, Juan Jesús, vamos, abre el micro. Abre el micro. Espérate, lo abro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Jesús. Soy una de esas nuevas generaciones de las que Calle me ha abierto la puerta. Hace poco, hoy mismo estuve en uno de los cursos en el cual aprendí bastante y honestamente agradezco que me hayan dejado participar en esta acción y sobre todo con Cáritas. Con respecto a los cambios, siempre los ha habido. Y si nos dirigimos a la Biblia, pues ¿qué más larga que la Biblia? Y en ella se refleja un montón de cambios y todos solventados. Porque de alguna forma somos capaces de llevar a cabo, venga de donde venga la iluminación, de solventarlo con nuestras dificultades, con nuestras virtudes, pero lo haremos, somos un equipo. Eso es lo que he entendido. Y luego, con respecto a la encarnación que comentaba Calle, empatizar con el que tenemos de frente. Sí, para entenderlo, para acercarnos. Y nada más, aquí estoy escuchándolos atentamente y espero que esos pantalones que tiene ahí pues les sirva a alguien. De eso también se trata. Gracias. Gracias, Juan Jesús. Gracias. ¿Alguien más tiene otra inquietud o reflexión, pregunta que quiera hacer? Si no, voy a lanzar una yo, que tengo ahí en el tintero y no me quiero ir con ella. A lo mejor es una cuestión dialéctica mía mental, que no tiene respuesta, pero como hablamos durante la tertulia del tema de la importancia de fortalecer lo comunitario, la participación, que también es una de las cosas que marcan el estilo y la esencia de nuestro ser y nuestro hacer, me pregunto, en un contexto como en el que estamos viviendo, donde justamente lo que nos están limitando es el contacto,
¿cómo podemos darle la vuelta a esto, ¿no? ¿Cómo podemos seguir potenciando esta vida no de aislamiento, sino de sentir que somos vecinos, que somos compañeros, que formamos parte de una comunidad, de algo más grande en el contexto de la pandemia? Bueno, no sé si se irá aflojando la cosa con el tiempo, espero que sí, pero justo en el que estamos ahora, ¿no? De limitación de estar compartiendo espacio físico con un grupo de personas, ¿no? Todo esto que es una riqueza, el compartir, el poder ver a las personas, dialogar sobre lo que te preocupa, lo que te inquieta, lo que no se puede hacer con la misma libertad o con la misma soltura, ¿no? Que lo podríamos haber hecho en contextos anteriores. No sé si es una pregunta o es más bien una preocupación, ¿no? Lo que comparto. A mí me sale compartir la preocupación, más que dar respuesta. Es decir, porque es verdad que lo tecnológico como herramienta permite determinadas cuestiones, pero bueno, ya lo hemos visto, lo llevamos viendo años con las redes sociales. Las redes sociales permiten multitud de contactos, da igual la distancia física, pero multitud de contactos, pero de una intensidad y de un compromiso relativo. Coleccionas conocidos, pero no potencias tu amistad. A veces al revés, sustituyes otras relaciones. Ya no llamas a la gente el día de su cumpleaños, sino que le pones un WhatsApp. Mucho menos te vas a tomar un café, ¿no? Pero eso era antes de la pandemia, entonces es verdad que ahí, bueno, pues al final, como todo, ante un nuevo reto, creatividad. ¿Cómo habéis estado, cómo hemos estado como Cáritas con la gente si no podíamos vernos en un despacho, tocarnos, o pues se ha intentado solventar, pero es lo que toca, ¿eh? Creo que fuera de eso hay mucho sufrimiento para quienes ya están pasándolo mal, y sobre todo creo que hay un empobrecimiento ético en nuestra sociedad si no apostamos por eso, ¿no? Es mentira esto de que seamos solamente un grupo de individuos consumiendo. Creo que podemos ser lo que queramos, pero tenemos capacidad de ser mucho más que eso, ¿no? Pero sí, me sale compartir la preocupación, no sé responder, ¿eh? Sí, sí. No hay una respuesta, Para mí... pero sí, una cuestión. Me suelen decir que el vaso está medio lleno o medio vacío. Y yo creo que también es importante, comunidad no son reuniones únicas y exclusivamente. No es espacio en el que quedamos para ir a tomarnos una cerveza o para vernos y compartir reflexiones. Comunidad es un día a día. Comunidad es cuando le abres la puerta a una persona en el portal. Comunidad es cuando miras a la cara a la dependiente del supermercado. Comunidad es cuando llamas a tu vecina para ver si tiene alguna dificultad o quieres que la puedes ayudar en algo. Comunidad es las relaciones interpersonales. Y en la medida en que no se pierdan las relaciones interpersonales a 2 metros, fue curioso un ejemplo también, que en el Consejo Diocesano que tuvimos hace 15 días, pues una consejera decía, no, es que como me voy a ir, he dejado de ser coordinadora, no voy a ir. Y otro coordinador, súper curioso, le contestó, no perdamos poder darte cariño y agradecimiento por toda tu labor durante estos años. Permítenos abrazarte, aunque sea a 2 metros. Yo creo que es importante entender que comunidad también son las relaciones interpersonales en el quehacer diario de tu entorno. Realmente no esperemos a convocar una reunión con menos de 10 para hacer comunidad. Gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Alguien que tenga ahí ganas de compartir algo? También en positivo, ya por conectar un poquito con la última sesión que tuvimos de formación, que también fue a través de esta plataforma, estuvimos hablando de cómo en los grupos también han puesto en marcha iniciativas que han supuesto la mejora de la calidad de las acogidas a las personas atendidas.
que ha sido a raíz de las recomendaciones sanitarias, pues se han tenido que establecer las acogidas por citas, donde se han evitado las aglomeraciones o las colas de gente, se ha atendido más ordenadamente, con un espacio y un tiempo de mayor calidad. Entonces, bueno, pues también que quede también constancia de la parte, digamos, positiva que puede tener lo que hemos estado viviendo, ¿no? Lo resaltaba el voluntariado como algo positivo también, o las atenciones telefónicas, toda esta parte. Si nadie más tiene nada más que preguntar o que decir, podemos dar por concluida la tarde. Ha sido una tertulia bastante rica, se ha compartido muchas ideas interesantes. ¿Hay una mano por ahí? Ah, no, perdón, me pareció que había una mano. Y agradecerle a Kiko su participación, su presencia con nosotros, y haber compartido esa mirada confederal, y a Calle también, por supuesto, pues el haber estado también compartiendo la visión más diocesana. Y bueno, a seguir. Y gracias a vosotras y a vosotros, que digo, para mí es un privilegio poder compartir un espacio como este, y bueno, pues siempre se lleva uno muchas cosas, o sea que gracias de verdad por contar Muchas conmigo. gracias. Gracias, Kiko. Ojalá para la próxima pueda ser presencial. Ojalá, Nos encantado. quedamos siempre con las ganas del abrazo, Eso, ¿no? eso. Me lo apunto. Pero para allá que vaya, de parte de todo el equipo. Y para todas las compañeras y compañeros voluntarios, contratados que han participado también, muchas gracias por haber estado y compartiendo con nosotros la tarde. Y bueno, ya irán recibiendo más información sobre los próximos espacios que tenemos previstos de aquí a diciembre. Esperamos verles por aquí, de momento. Calle, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Encantada. Hasta luego.